Condiciones de equilibrio de un cuerpo. Tenemos una caja y vamos a suponer que sobre ella se aplican dos fuerzas. Una hacia la derecha, llamada fuerza 1, y otra hacia la izquierda, más grande. Vemos ahí que la suma de las fuerzas, como son horizontales, digamos que están sobre el eje de las X, no es cero. En este caso, si no actúa ninguna otra fuerza, esta caja se moverá hacia la izquierda, ya que la resultante tendrá ese sentido. Decimos entonces que la caja no está en equilibrio de traslación, ya que se moverá con una velocidad que no será constante. También se puede dar otro caso en donde tengamos dos fuerzas aplicadas sobre el cuerpo y que estas fuerzas sean iguales. En este caso, la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X será F1 más F2, pero como F2 es negativa, se anularán mutuamente y este resultado será igual a 0. Decimos entonces de que el cuerpo está en equilibrio de traslación, ya que la suma de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Lo anterior quiere decir que si la caja estaba en reposo, continuará en reposo. Veamos otro de los casos que se pueden dar. Las fuerzas pueden ser iguales o diferentes, pero vamos a suponer que se aplican de esta manera. La fuerza 1 y la fuerza 2. Vamos a suponer que son iguales en magnitud. Y el cuerpo estará en equilibrio de traslación. No se moverá ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Pero, ¿qué sucederá? Esta caja va a rotar. Va a girar. Por lo tanto, no estará en equilibrio de rotación. Eso nos indica de que el cuerpo no está quieto. Por más de que esté en equilibrio de traslación, no está en equilibrio de rotación. Cuando estudiamos el equilibrio de rotación, estudiamos los momentos de fuerzas. Luego veremos cómo se calculan estos momentos, pero por ahora diremos lo siguiente. Que el cuerpo esté en equilibrio de rotación únicamente si la suma de los momentos de fuerza con respecto a un eje que se considera fijo o a un punto es igual a 0. Recordemos de que esto es válido no solo en forma horizontal, podemos tener fuerzas que se aplican verticalmente sobre el eje Y o pueden ser fuerzas oblicuas. Esto se irá complejizando conforme vayamos viendo los problemas progresivamente, pero para iniciar tendremos en cuenta solo estas consideraciones y conforme vayamos avanzando con los ejercicios se irán haciendo las aclaraciones correspondientes. Para que quede más claro el concepto de torque, vamos a ver una serie de ejemplos. Tenemos aquí una puerta, sus bisagras y la manija. Pensemos en qué tan eficiente sería la puerta si la manija estuviese en esta posición, en esta o en esta. Es evidente que esta es la mejor ubicación. Esto se debe a que el momento de fuerza depende de la distancia del punto en donde se aplica la fuerza, porque hacemos fuerza ahí para abrir la puerta, y los ejes, que en este caso serían las bisagras. De todas maneras, pensemos qué pasa si empujamos con la mano la puerta en este punto, en este o en este. Vemos que el efecto es más eficiente siempre si se hace a mayor distancia de las bisagras. Por el momento daremos la fórmula de los momentos de fuerza, que es igual a la fuerza por la distancia. Esta distancia es la distancia al eje. Aquí tendríamos D y la fuerza se aplicaría en este punto. Entonces tenemos la distancia entre el punto donde se aplica la fuerza F y el eje que está en este lugar. Por otro lado, esta fuerza debe ser perpendicular a la distancia. Quiere decir que debemos tener
un ángulo de 90 grados entre la distancia y la fuerza. Ahí tenemos que tener 90 grados. En el caso de que la fuerza no forme un ángulo de 90 grados con la distancia, en el caso de que no tengamos esto, acá tenemos el eje, acá tenemos la distancia, podemos hallar de todas maneras una componente de la fuerza que sí sea perpendicular. Veamos cómo. Tenemos acá el eje, acá a quien llamaremos O, acá se aplica la fuerza, tenemos la distancia y una fuerza cuyo ángulo no es 90. Entonces hallamos la componente horizontal, la vertical, y vemos que esta componente sí forma un ángulo de 90 grados, entonces trabajaremos únicamente con esa fuerza. Veamos ahora otro ejemplo. Supongamos que tenemos una rueda, la rueda de una carreta. Tenemos aquí el punto O, que sería nuestro eje, nuestro punto de apoyo. Y las fuerzas se pueden aplicar en distintos lugares de la rueda de la carreta. Si aplicamos una fuerza F1 en este lugar, esta fuerza F1 es perpendicular a la distancia. Tenemos acá una distancia D. Entonces el momento sería la fuerza 1 por la distancia y ya podemos calcular el momento de esa fuerza. En este caso el cálculo es sencillo ya que la fuerza forma un ángulo de 90 grados con la distancia. Ahora, ¿qué pasaría si otra fuerza forma un ángulo que no es de 90 grados con la distancia? La distancia entre el punto en el que se aplica la fuerza y el eje. Entonces tenemos aquí la distancia, pero el ángulo no es de 90 grados. En ese caso lo que podemos hacer es descomponer a la fuerza sobre X y sobre Y. Entonces aquí tendríamos la componente perpendicular. Trabajaríamos con este valor, el valor de Fi, ya que esa sería la fuerza perpendicular. Entonces tendríamos que el momento sería igual a Fi por la distancia. A su vez, Fi se calcula como F2 por el seno del ángulo comprendido, del ángulo entre F2 y la distancia, o sea, el que no era de 90 grados. Así se obtiene la componente Fi y la distancia bajaría. También puede suceder, aunque no es muy frecuente, de que se aplique una fuerza en este lugar, en cuyo caso la distancia no sería la que habíamos marcado anteriormente, sino una nueva distancia tomando el nuevo punto de aplicación. Puede ser perpendicular o no, puede ser hacia arriba, hacia abajo, puede ser así o puede ser así. Podemos notar de que se va a ir complejizando. Los problemas generalmente se resuelven considerando el eje X y el eje Y, que podríamos tomarlo de esta manera. Acá el eje X y el eje Y. Y las fuerzas están aplicadas, por ejemplo, acá o acá y así sucesivamente. Si tenemos esos casos, tenemos que aplicar algunos pasos más a los que ya vimos. Veamos un ejemplo de estos. Tenemos una fuerza F aplicada en este punto. Y lo que vamos a hacer es hallar sus componentes horizontales y verticales. Entonces tenemos aquí la longitud de la fuerza y esta sería su componente vertical. No voy a dibujar la punta de la flecha para poder realizar el movimiento. Entonces, esta componente vertical la vamos a trasladar a el eje de las X. Luego hallamos la componente horizontal y la trasladamos a el eje de las Y. A continuación, lo que hacemos es ignorar la fuerza original y trabajar directamente con las fuerzas F1
X y Fi que nos quedaron. Esta es la fuerza Fx porque era la componente X, pero se aplica sobre el eje de las Y. Tenemos entonces una distancia al eje, a quien vamos a llamar a esta distancia de Y, de X, perdón, porque por más de que esté sobre el eje de las Y, es la distancia con respecto a la fuerza Fx. Y también trabajaremos con la fuerza Fi, considerando esta distancia de Y. Calculamos entonces dos momentos, una para cada una de las componentes. Entonces el momento de la fuerza X con respecto al punto O es igual a fuerza X por la distancia X. O sea, este valor por este valor. Simple. Y algo similar con la otra fuerza. El momento de la fuerza I con respecto al punto O será igual a Fi por DI. O sea, este valor por este valor. Lo último que se debe considerar es el efecto que tendrán estas fuerzas sobre la rotación del cuerpo. Fi podemos ver que hará que el cuerpo o que la rueda gire en sentido antihorario. Por lo tanto, el momento de la fuerza, o sea, este resultado, se considera positivo. Fi hará lo mismo. El efecto que causará sobre la rueda es que gire de esta manera, por lo tanto también será positivo su momento. Si llegásemos a tener otras componentes, otras fuerzas que causen el efecto contrario, o sea que tiendan a hacer que la rueda gire en sentido horario, se considerarán esos momentos como negativos.